Bien, ya estamos grabando, así que comenzamos. Bueno, primero que todo, muy buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Espero se encuentren bastante bien y bueno, en este video, ya en primera instancia, vamos a ver lo que es la aplicación ya de la transformada discreta de Fourier en un microcontrolador. ¿Ya? La idea es que con esto ustedes puedan realizar el segundo trabajo de la asignatura, que consiste en dos escenarios posibles, ya que en ese caso ustedes los tienen que escoger. Uno, que es la detección de componentes frecuenciales, ya la detección de señales, y el otro escenario es el uso de esta transformada discreta de Fourier para calcular el THD de una señal, ¿ya? Que es básicamente la distorsión total armónica. ¿Ya? Bien, entonces para eso vamos a utilizar el Pixel Compiler y el Proteus, ¿ya? Que son los dos software con los que vamos a trabajar en esta etapa, ¿ya? Ahora, esto no quiere decir que no podamos implementar esto en un Arduino, ya efectivamente se puede implementar en un Arduino o en cualquier otro microcontrolador, ¿ya? Y bien, vamos a cerrar todo acá y vamos a crear un nuevo proyecto, ¿ya? Entonces me voy acá a la carpeta de su curso, DFT, ejemplo 3, ya, main. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer en esta parte ya es escribir básicamente la rutina básica de un microcontrolador. En este caso sería include, ya incluir la librería del microcontrolador 16F877A.h, ¿ya? Y hacer la función main, ¿ya? Y vemos que hay compilación sin errores, ¿ya? Bien, vamos a setear ahora lo que son los fuses en el microcontrolador, ¿ya? O setear las configuraciones. En primero, como vamos a utilizar el conversor análogo digital, vamos a decir que el device ADC es igual a 10. Esto es para setear que el conversor análogo digital va a utilizar 10 bits para la conversión, ¿ya? No 8, no 16, sino que 10, ¿ya? Vamos a colocar los fuses, ¿ya? O la palabra de configuración del micro. Principalmente me interesa un cristal de alta velocidad. Vamos a utilizar también, en este caso, aparte del cristal de alta velocidad, vamos a deshabilitar el Watchdog Timer. Vamos a deshabilitar la protección de código. Vamos a deshabilitar, en este caso, también el Low Voltage Programming. Y con eso quedaríamos OK. ¿Ya? Bien. Luego vamos a, con este cristal, use para los delay. Considera que el cristal va a ser de 20 MHz, ¿ya? Y con eso ya tenemos listo el dispositivo para poder trabajar, ¿ya? Obviamente, si ustedes se fijan, yo voy a ir compilando para ir viendo si empiezan a aparecer errores en el camino. Bien, librerías que vamos a utilizar para esto. Primero, vamos a utilizar el stdlib, ya como vamos a trabajar con arreglos, en este caso es importante tener stdlib, ¿ya? Y vamos a considerar también, en este caso, ¿ya? Incluye la librería de matemática. ¿Por qué? Porque necesitamos la función potencia, seno y coseno. Bien, vamos a definir la cantidad de muestras que va a tener, en este caso, el que va a tener en este caso la transformada eh, de Fourier. En este caso lo vamos a definir como n, y este n va a tomar, en este caso, el valor de 64. ¿Ya? Entonces, aquí colocamos la cantidad de muestras. ¿Ya? Generalmente es recomendable que la cantidad de muestras sea similar, o bueno, más que similar, sea ojalá, eh,
bueno, más que similar, a ver cómo lo explico, que sea una potencia de 2, ya, ojalá 32, 64, 128, etcétera, siempre y cuando el exponente sea en este caso entero, ¿ya? Bien, vamos a colocar entonces la configuración del microcontrolador. En primera instancia, ADC setup, si no me equivoco era, déjenme acordarme que aquí siempre se me olvida si es setup ADC o ADC setup. Ya, los CPP, el SPI, ahí está. Ya esto es setup ADC. Ya, y en este caso vamos a colocar que el reloj, vamos a utilizar el reloj interno del ADC. ¿Ya? Luego hace setup ADC ports, si no me equivoco. Y aquí tenemos que colocar la configuración. ¿Ya? Las configuraciones disponibles nosotros las podemos encontrar en la librería. ¿Ya? Que en este caso vamos a considerar ya la configuración. Estos son los comparadores. Ya, estas son las configuraciones. Vamos a considerar en este caso todos los pines análogos al análogo, ¿ya? Para no complicarnos la existencia. Bien, y obviamente vamos a colocar directamente el canal a través del cual vamos a leer, que en este caso va a ser el canal 0, es decir, vamos a leer por el pin que tenga la descripción AN0. Bien, y vamos a colocar el while true acá. Bien, entonces, la principal problemática que nosotros tenemos que considerar acá, ¿ya? Es el uso de un tiempo de muestreo específico, ¿ya? Nosotros necesitamos un tiempo de muestreo específico, ¿ya? Para aquello, yo les recomiendo, en este caso, que utilicen una interrupción por timer. De hecho, es lo ideal, ¿ya? Voy a tomar un material de otra asignatura, que lo más probable es que ustedes ya lo hayan visto en aplicaciones avanzadas de micro, que son las interrupciones, ¿ya? Y bien, vamos a utilizar en este caso, bueno, aquí tenemos las interrupciones externas, ¿no es cierto? Interrupción externa, ya. Y los timers, ya. Los timers básicamente son una especie de registro contador, ya. Los puedo utilizar para contar eventos externos, para temporizar, etc. En el menos en el caso nosotros los vamos a utilizar para temporizar. Entonces, el que vamos a utilizar es el timer 1, ya es como el timer por excelencia para poder generar una interrupción. Bueno, y aquí tenemos la descripción general. Mire, entra la frecuencia del oscilador, ¿ya? Entra la frecuencia del oscilador, ¿ya? Bueno, en este caso lo vamos a colocar desde acá, ¿ya? Y pasa por un prescaler, es decir, la frecuencia pasa directo, se divide en 2, se divide en 4 o se divide en 8, ¿ya? Después pasa por una etapa de sincronía, si es que así se requiere, ¿ya? Y después pasa al registro del conteo. Lo importante acá es que este registro del conteo, ¿ya? Genera una interrupción, que esa interrupción se produce con el desborde del timer, para lo cual yo puedo precargarle un valor y que de ahí empiece a contar, ¿ya? Entonces, básicamente como hace un reloj, un registro de 16 bits, trabaja como un contador ascendente de 0 a 65.535, ¿ya? Y la interrupción se produce en el desborde del mismo. Es decir, el tiempo que nosotros vamos a contar es de el valor que nosotros necesitamos hasta 65.535. Y eso se puede considerar con la siguiente fórmula, ¿ya? Que en este caso es 4 dividido en la frecuencia del oscilador por el timer 1, por el prescaler de timer 1, factor de 65.535 menos el valor de precarga, ¿ya? Eso es súper importante. Para eso me voy a apoyar en un software matemático, ¿ya? Para calcular el valor del prescaler. Entonces, en este caso, nosotros vamos a considerar que nuestra frecuencia de muestreo ya la vamos a considerar como
pongamos el caso 5000. 5 kHz de muestreo, ¿ya? Entonces igualamos. 4 sobre los 20 megas por 10 elevado a 6. Factor del prescaler, ¿ya? Del prescaler, que puede ser 1, 2, 4 u 8. Y 65.535 menos el valor de X, por decirlo de alguna forma. Que ese es el valor que hay que precargarle al timer para la interrupción. Si el valor de X da negativo, quiere decir que el prescaler hay que aumentarlo, ¿ya? Entonces, tenemos para el prescaler de 1, tenemos el valor 64.535. Para el prescaler de 2, tenemos 65.035. Para el prescaler de 4, 65.285. Y para el prescaler de 8, tengo 65.410. Por seguridad, vamos a considerar el primer prescaler, ¿ya? Entonces, vamos a tomar esto que está acá. 64.535. Y vamos a configurar el timer de la siguiente forma. Vamos a utilizar, fíjense acá, ustedes también se pueden apoyar con la librería base, ¿ya? Tienen que considerar, en primera instancia, la configuración del timer 1. En este caso, set timer 1, ¿ya? En este caso, vamos a considerarlo que va a ser de forma interna y con el prescaler de 1. Entonces, T1 internal or T1 div v1, ¿ya? Con el prescaler de 1, que es lo que está acá, ¿ya? Bien. Posterior a eso, ¿ya? Nosotros vamos a considerar set, esto es setup timer 1, ¿ya? O sea, claro, setup timer 1. Y acá tenemos el set timer 1, que es el valor que nosotros le ingresamos al registro para que después genere el desborde. Timer 1. Y ahí colocamos el valor que habíamos calculado, que en este caso, para generar una frecuencia de muestreo de 5 kHz, vamos a considerar en este caso 65.035. Ya. Hay que tener mucho ojo con eso. Si nosotros queremos detectar frecuencias bajas, la cantidad de 64 muestras no va a ser la adecuada, ¿ya? En esos casos pueden hacer dos cosas: aumentar la cantidad de muestras o disminuir la cantidad de tiempo, ¿ya? O disminuir la frecuencia, mejor dicho. Podríamos, por ejemplo, bajarnos a 2 kHz, ¿ya? Y ahí nos quedaría, bueno, aquí con el prescaler de 1, como lo teníamos puesto anteriormente, 63.035. Ya. Podemos bajarnos a 2 kHz. Bajémonos a 2 kHz mejor, ¿ya? Y luego habilitamos las interrupciones. Enable interrupts. En este caso, vamos a habilitar la interrupción del timer 1. Esto se hace con la siguiente instrucción: int timer 1 y vamos a habilitar las interrupciones globales. Bien, y en la interrupción del timer 1 vamos a hacer lo siguiente: timer 1 void, y aquí colocamos ISR timer 1.
Y esta es la función que se va a ejecutar con el timer, tal como obviamente aparece acá. También lo puedo colocar como, bueno, de hecho se puede colocar así, se puede colocar como timer 1 ISR, ¿ya? Tal como aparece acá. Bueno, la verdad, después de esta directiva preprocesador, cualquier función que exista acá, ya la va a tomar como interrupción del timer. Bien, y aquí nuevamente seteamos el valor del timer. Y después colocamos todas las instrucciones que nosotros necesitemos. ¿Por qué? Porque así de esa manera tengo un periodo fijo y no va a variar en función del tiempo de procesamiento que tenga acá. Bien, vamos en este caso a crear un arreglo int, en este caso muestras, un int 16, que va a tener una n cantidad de muestras, es decir, la cantidad de muestras que yo definí anteriormente. ¿Ya? Y bueno, acá nosotros, antes de habilitar las interrupciones, ya, aquí me está, esto es enable interrupts, ¿ya? Y aquí me dice, no tengo RAM suficiente para todas las variables. Ya, no tengo RAM suficiente. Ya, aquí vamos a tener un problema. Lo más probable es que nos tengamos que cambiar de micro a uno que tenga más RAM. ¿Ya? De hecho, esto de por sí requiere bastante memoria RAM en el micro, si es el mayor problema. Busquemos alguno que tenga una buena cantidad de memoria RAM. 368, 1024. Algún micro bastante sencillito. 16F, 877A, tiene 360 bytes de RAM, no nos va a alcanzar para nada. ¿Ya? Pasémonos a la 18. Podemos ocupar el 2550. Este de acá. PIC 18F 2550. Ya. Son problemas que van apareciendo. Ya recuerden que los microcontroladores, el problema es que tienen una memoria RAM muy limitada. ¿Ya? Bien. Entonces, 18F 2550. El ADC, ¿ya? Es igual de 10 bits e igual soporta reloj de 20 MHz. ¿Ya? Y fíjense que ahora la RAM bajó bastante. ¿Ya? Bien. Entonces, primero voy a limpiar el arreglo de las muestras. Memset, muestras, le lleno de ceros. ¿Y cuántos registros consecutivos? N. La cantidad de muestras, obviamente. ¿Ya? Bien. ¿Y qué voy a ir haciendo acá? Vamos a crear una variable, un contador, donde básicamente lo que vamos a hacer acá es que muestras en el índice del contador las vamos a igualar a lo que lea el conversor análogo digital. ¿Ya? Las vamos a igualar a eso. ¿Ya? Bien, el timer 1 funciona de la misma forma en los PIC 18. Ya, por si acaso, si ustedes se dan cuenta acá, ya, nosotros tenemos que funcionan exactamente de la misma forma. ¿Ya? Por ejemplo, tengo el timer 0, el RTCC, el watchdog timer. Y aquí fíjense que son lo mismo, los mismos registros. ¿Ya? Las mismas configuraciones. Bien. Entonces, ¿ya? Bien, tenemos el timer 1, ¿no es cierto? Tenemos todo ok, ¿ya? Y ahora, una vez que habilita la interrupción, tiene que obviamente comenzar a contar, ¿ya? Cont tiene que contar, por tanto le colocamos un post operator, es decir, cada vez que genera una muestra,
en la siguiente va a tomar el siguiente registro. Es decir, después de que tome la muestra, el contador va a aumentar en 1. ¿Ya? Y aquí pregunto, si contador es mayor o igual que n, deshabilitamos la interrupción de timer. Interrupts. ¿Ya? ¿Y qué interrupción vamos a habilitar? Obviamente la del timer 1. Ya. Bien. Entonces, ya tenemos que podemos tomar las muestras. ¿Ya? Podemos tomar las muestras. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Si cont es igual, mayor o igual que n, es decir, una vez en el loop principal que detecte que terminó de tomar las muestras, lo que va a hacer es lo siguiente. En primera instancia, vamos a tomar, en este caso, ya tenemos las interrupciones ya deshabilitadas, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, es generar tanto la transformada seno como la transformada coseno, ¿ya? Para eso, ya, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar un ciclo for, para eso vamos a colocar una segunda variable de conteo, ¿ya? Recordemos que el contador tiene que partir en 0, ¿ya? Y esta segunda variable de conteo me va a generar en flotante el seno, el coseno, la potencia de la señal o de la componente armónica igual 0, coseno igual 0, coseno igual 0, la potencia igual 0 de la señal, ¿ya? Y sí, con eso estaríamos, ya. Bien, entonces, en este caso, como seteamos que la frecuencia de muestreo son 2 kilos, vamos a decir, bueno, fs va a ser 2000 y vamos a definir la frecuencia de detección, ¿ya? O la frecuencia a la cual le vamos a aplicar la transformada, ya la podemos definir como f sub u, fu. Por ejemplo, quiero detectar 100 Hz. ¿Ya? Vamos a detectar 100 Hz. Entonces, aquí tengo la variable de conteo x y puedo comenzar. Primero, por seguridad, reseteamos los valores de seno, coseno y pot. ¿Ya? Por seguridad. Por seguridad los reseteamos. ¿Ya? Bien. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a decir, bueno, vamos a colocar un ciclo for desde que x es 0 hasta que x, mientras x sea menor que n, y obviamente x va a ir aumentando en cada ciclo, porque eso me va a ayudar a recorrer todo el arreglo. Vamos a decir en este caso que el valor del seno o la transformada seno, ¿ya? Va a ir sumando cada elemento del arreglo, ¿ya? Va a ir sumando cada elemento del arreglo. Y vamos a decir que, bueno, va a ser la muestra en ese valor menos 512, ¿ya? ¿Por qué menos 512? Para que no nos aparezca una componente continua. Ya, generalmente las componentes continuas tienden a entorpecer un poco el cálculo. Y esto lo vamos a transformar a flotante. Ya recordemos que seno es una variable flotante. Y esto lo vamos a multiplicar por el seno de 2 por pi por
X por la frecuencia que vamos a detectar dividido en la frecuencia de muestreo. ¿Ya? Vemos esto ok. Y no me detecta la variable muestra. Es muestras. Ya. Ya. Y vemos que está ok. ¿Ya? Recordemos que en este caso, en la librería de matemática, el pi ya está definido. ¿Ya? Bien. Para el coseno hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Pero en este caso, con la variable cos. ¿Ya? Entonces, la variable seno le colocamos más igual. Y obviamente para cada ciclo for esto va a ir sumando en la variable seno. Esto es como decir, seno es igual a seno más todo lo que está acá. ¿Ya? Al igual que el coseno. Una vez termina el ciclo for, ¿ya? Nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente. La potencia de la señal va a ser igual al Pitágoras de la transformada seno y la transformada coseno. Es decir, SQRT, en este caso, vamos a tener seno por seno más coseno por coseno. Y con eso ya tendríamos lista la transformada de Fourier. ¿Ya? Bien, esto para 64 muestras. ¿Ya? Recuerden, esto es para 64 muestras. ¿Ya? Bien, y aquí tenemos la potencia de la señal. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora, ¿ya? Es algo súper sencillo que la voy a tratar de enviar por puerto. La podría enviar por puerto serial o la podría visualizar en las mismas variables del micro. ¿Ya? Bien, en este caso yo prefiero enviarla por puerto serial. Para eso vamos a reciclar un poco de código de justamente el ejemplo donde había generado esto. Y ahí está. Usar RC232. Lo colocamos por acá. ¿Ya? Utilizamos el RC232. Y luego aquí yo simplemente coloco printf, o sea, perdón, fprintf, ya, coloco que esto va al port 1, ya, aquí lo que dice configurar el puerto serial, básicamente le seteé la velocidad, la paridad, ¿no es cierto?, los pines y el stream que va a utilizar, port 1, ya coloco potencia de la señal, aquí voy a colocar un flotante con 2 decimales, y un salto de línea y un retorno de carro, ¿ya? Y aquí que voy a colocar la variable post. Posterior a eso, cont lo devolvemos a 0 y rehabilitamos la interrupción por timer. Enable interrupts int timer 1. Ya, y aquí colocamos build. Ya, aquí esto debería ir más arriba tal vez. Ya, me faltó la F para indicar que es flotante. Ya, y ahí vemos que ya está hecha la transformada. ¿Qué voy a hacer ahora en Proteus? Voy a venir para acá y vamos a colocar aquí obviamente el master clear. Voy a colocar en este caso el oscilador 2, va entre el RA6, el cristal, ya, un cristal de 20 MHz, como ustedes bien saben. ...20 MHz, lo colocamos acá.
va entre estos pines. Vamos a colocar una terminal serial para poder observar qué es lo que está pasando en el micro. RX con TX, RX con TX. Ya, esto recuerden que está a 19.200. Y vamos a colocar un generador de señal acá. Signal Generator. El positivo lo conectamos al pin análogo 1. ¿Ya? Y acá le colocamos play, pero no sin antes cargar el programa. Y recuerden que esto va a 20 MHz. Ya, entonces voy a buscar el programa. Yo lo dejé en la carpeta de la asignatura de ustedes. Otoño 2020, análisis de sistemas lineales. Este era el ejemplo 3. Y está el main. Ok. Ya, y ahí me está mostrando una potencia de 20 y tanto mil, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, bien. ¿Qué es lo que vamos a considerar acá? De partida, que esto va a 5 volts, ¿ya? Y en este caso, la frecuencia la tengo que setear a 100 Hz, ¿ya? Déjenme revisar acá si efectivamente está llegando la señal al dispositivo. ¿Ya? Ahí está llegando una señal de 100 Hz. ¿Ya? Aquí deberíamos tener una amplitud unipolar. Y aquí tenemos la amplitud. La amplitud la vamos a considerar en 5 volts. 5 volts. Ya. Aquí el tema, ya, está en lo siguiente. Veamos. Mira. Nosotros consideramos la potencia de la transformada seno-coseno, ya, pero acá al parecer no se me está guardando algo. Ya, seno lo dejé en 0.0, coseno 0.0 y potencia en 0.0. Ya, y ahí debería ya estar más ok. Ya, y vamos a ver, por ejemplo, aquí lo tengo en 500. Y ahí lo tengo en 100 Hz. Lo que pasa me está entregando un valor gigantesco, la verdad, ¿ya? Pero es porque esto no lo he normalizado, se me fue a normalizarlo. Ahí está el tema, ¿ya? Por eso me está entregando un valor gigantesco, porque esto obviamente va dividido en n, ¿ya? ¿Ya? Recordemos que eso iba dividido en n. Y ahí me está entregando, ¿ya? La potencia en este caso de los 100 Hz, ¿ya? De los 100 Hz. Si yo, por ejemplo, esto lo voy cambiando, fíjense que la potencia disminuye, ¿ya? Pero si yo lo voy acercando, en este caso, a los 100 Hz, ¿ya? Fíjense que ahí la potencia aumenta lo suficiente, ¿ya? Bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta medición se vuelve muy errática? ¿Ya? Si esta medición se vuelve muy errática. Bueno, lo que nosotros podemos hacer para evitar que la medición se vuelva errática es aumentar la cantidad de muestras, ¿ya? En este caso, vamos a colocarla en 256. ¿Por qué? Porque la RAM del micro lo admite. A ver, aquí me está... Ya. Aquí hay un tema de que si no, esta variable la tengo que cambiar a int16. Ahí sí. Ya. Ya. Fíjense que ahí se está demorando un poco más.
Pero fíjense que obviamente la medición no es tan errática, ¿ya? Por ejemplo, lo voy a cambiar a 400 Hz y fíjense que la potencia disminuyó sustancialmente, ¿ya? Por ejemplo, lo voy a bajar a 40 Hz y también lo mismo. Pero si por ejemplo yo me acerco a los 100 Hz, fíjense que la potencia aumenta bastante. Y esto justamente por el hecho de que está haciendo una transformada de Fourier para esa frecuencia, ¿ya? Si, por ejemplo, a mí se me ocurriera, ¿ya? Aquí lo tengo como unipolar, lo tengo senoidal, ¿ya? De hecho, aquí lo debería tener en DC, ¿ya? Y aquí lo voy a aumentar, por ejemplo. Si, por ejemplo, yo disminuyo la amplitud acá, obviamente la potencia de la señal va a disminuir, ¿ya? ¿Ya? Y obviamente igual se va a volver un poco errática, pero si yo, por ejemplo, me voy a otro valor, ¿ya? Bueno, aquí esto es netamente porque le estamos restando el 512 y la señal no está centrada, ¿ya? Si yo elimino esa resta con el 512, ¿ya? Que de hecho eso va a evitar que se me merme un poco tiempo de procesamiento. Eso es cuando la señal está centrada en los 2,5 volts. Ahí me detectó una potencia muy pequeña. Pero si por ejemplo me voy a los 100 Hz, fíjense que ahí detecto una potencia más grande. Y si me voy a los 450, ahí me detectó una potencia de acorde. ¿Ya? Bien. Esto obviamente a ustedes les va a servir para detectar señales. ¿Ya? Ejemplo. Mira, yo voy a venir acá. Voy a bajar la cantidad de muestras a 128. 128. ¿Ya? Obviamente el procesamiento es un tanto más rápido. ¿Ya? Y por ejemplo voy a colocar un LED en una salida. Por ejemplo ya, vamos a colocar el puerto B como salida. Perdón. Tris, set tris guión bajo B. Ya, aquí lo vamos a colocar completo como salida. Vamos a colocarlo como salida también. O sea, vamos a limpiarlo también la salida. Y voy a hacer algo súper simple. Ya, después de calcular la potencia, si la potencia de la señal es superior a 200, entonces voy a encender RB1. Pin o pin B0, por ejemplo. Si no, output low, pin B0. ¿Ya? Bien. Entonces, coloco build, todo ok. ¿Ya? Y aquí se me está olvidando colocar el LED. Vamos a colocar el LED. ¿Ya? Asimismo, ustedes podrían aplicar la transformada para tres señales distintas y obviamente ir detectando señales. ¿Ya? Eso, por ejemplo, se aplica este procedimiento para detectar las señales de TMF, creo que se llama. Que son las señales que cuando uno pulsa el teclado del teléfono, las señales que se miran. ¿Ya? Entonces, un LED rojito.
Ya, y fíjense que ahí el LED encendió, ¿ya? Si yo varío la frecuencia de la onda, el LED se apaga. ¿Por qué? Porque obviamente la potencia disminuye, ¿ya? Si bajo la potencia, también lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se me genera ese 25, algo? Es netamente por ciertos errores que puede generar la conversión, ¿ya? Ciertos errores que tienen los valores de coma flotante. Por ejemplo, lo tengo en 170, ¿no es cierto? Me voy a ir acercando de a poco. Ya, ahí tengo valor un poco errático. 60, 20, 30, 70, 80, 100. Y fíjense que ahí ya encendió el LED. Podría eventualmente utilizar esta misma técnica para detectar dos frecuencias distintas, ¿ya? Entonces, podría decir frecuencia 1 y frecuencia 2. Y acá, simplemente, yo hago un for para una frecuencia. O sea, primero detecto una frecuencia, que este es para el FU1, ¿ya? Y esto que está acá, después lo puedo detectar para el FU2. Y aquí el pin, por ejemplo, me cambio al V1. Y aquí, por ejemplo, en vez de 100 le puedo colocar 500. Compilamos. Obviamente el código se va a demorar el doble en ejecutarse. ¿Ya? Yo sé que quizás sería más conveniente utilizar una función en este caso. ¿Ya? Y bueno, aquí me está printeando la potencia del segundo elemento. ¿Ya? De la segunda frecuencia. Por eso es que, bueno, no voy a guiarme ahora por lo que está mostrando el puerto serial. Ya, déjenme ver si coloqué efectivamente el pin RB1. ¿Sí? Ya, por ejemplo, ahí me está detectando los 100 Hz. Pero si por ejemplo yo me voy a los 500, me encendió el otro LED. ¿Ya? Ahora, si me lo enciende con una potencia menor, ¿ya? O me lo encendió muy poco, es porque justamente a mayor frecuencia que necesito detectar, menor potencia de muestreo, o sea, menor potencia va a detectar por la frecuencia de muestreo que tiene el micro, ¿ya? Por ejemplo, voy a colocar acá el Virtual Terminal, ¿ya? Y ahí me está detectando a 480 una frecuencia, una potencia 114, ¿ya? Pero justamente por la cantidad de muestras que es capaz de tomar el micro, ya no me está detectando esa potencia. Ya en ese caso yo tendría que irme ajustando. Ya, por ejemplo, no sé, pues para el pin B1 mayor que 100. ¿Ya? Entonces ahí encendió un LED, ¿no es cierto? Encendió el LED de la potencia de los 500 y si me voy a los 100, ahí enciende el otro. ¿Ya? Bien. Cualquier duda o consulta se las puedo aceptar por Microsoft Teams. ¿Ya? Se las puedo aceptar por Microsoft Teams. eh, o por el WhatsApp que les dejé a principio de semestre. ¿Ya? Bueno, para esto, a partir de la fecha que se suba el video, ya tengo que subirle el enunciado. Pueden tomar dos casos, la detección de frecuencias, como también pueden tomar el de la contaminación armónica, el del THD. El THD ustedes básicamente tienen que tomar la frecuencia, o sea, la potencia de la fundamental y después en base a esa ir tomando las otras frecuencias y ya con eso quedaríamos ok. Ya, de hecho, en varios libros especifican el procedimiento para poder calcular la distorsión armónica aplicando las series de Fourier. Ya, eso es bastante sencillito. ¿Ya? Bien, entonces esto ya era lo que quería mostrarles a ustedes con respecto a la transformada discreta de Fourier. En simples palabras, tomo las muestras a través de una interrupción por timer. ¿Para qué? Para tener un periodo de muestreo fijo. Luego, configuro el puerto análogo, ya configuro el timer para que tenga esa interrupción constante. Tomo en este caso los LED de salida,
¿ya? Y en este caso, habilito las interrupciones. Después, ¿qué hago? Básicamente, genero la sumatoria que habíamos visto en clases anteriores. Ya recuerden que en la transformada discreta una integral se puede reducir mediante una suma, ¿ya? Entonces, claro, aquí yo tengo obviamente for, ¿ya? Que toma todas las muestras y en base a esas muestras las va multiplicando por el seno y por el coseno y va generando la sumatoria. Y esta sumatoria después se aplica un Pitágoras, tanto para el seno y el coseno, y se obtiene la potencia de la señal. Y en base a la potencia de la señal, yo puedo determinar varias cosas. Por ejemplo, el grado de incidencia de una frecuencia, puedo detectar, por ejemplo, frecuencias o tonos en un microcontrolador, etcétera. ¿Ya? Si bien es un código que utiliza bastante memoria RAM y bastante memoria ROM, ya piensen que en microcontroladores de gama alta esto obviamente se hace mucho más sencillo de implementar. ¿Ya? Bien, eso era lo que yo les quería mostrar en esta cápsula de video. Ya la próxima ocasión nosotros vamos a... eh, bueno, la idea es que ustedes ahora esto generen el trabajo, ¿ya? Eh, Les voy a colocar los dos al escenario y ustedes van a escoger cómo lo hacen, ¿ya? Y en base a eso tienen que generar un informe en base al formato que se encuentra en la intranet, ¿ya? Recordarles también que este trabajo considera el 30% de la evaluación sumativa número 2, ¿ya? El 30% de esa evaluación sumativa, así que para que lo tengan presente. Bien, si no hay más dudas ni consultas, ya vamos a dejar esto hasta acá. Bueno, dudo que hayan dudas y consultas si estoy grabando un video, ¿ya? Pero bueno, cualquier duda o consulta me la hacen llegar a través de Teams, ¿ya? Quedamos hasta aquí por hoy y nos vemos en otra ocasión.